Continuamos con más información. En los últimos días la gasolina aquí en los Estados Unidos llegó a un precio récord de $4.4 el galón. Pero ¿a qué se debe este aumento y cómo se podría solucionar esta situación? Para poner estas preguntas en contexto tenemos a nuestro invitado, Rafael Quiroz Serrano. Él es economista petrolero. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que compartiera con nuestra audiencia un poco el contexto en el que se está manejando este incremento del precio del combustible en Estados Unidos y cómo el conflicto en Ucrania pues está impactando los precios del petróleo y por supuesto los precios del combustible en el país. Bienvenido. Gracias, muy amable, muy gentil por la invitación. Sin duda alguna, tanto el precio de la gasolina como el precio del petróleo han venido subiendo en las últimas semanas, dado precisamente a la situación de guerra o a la situación bélica presentada en estos momentos en Ucrania con Rusia, y donde de una u otra forma, directa o indirectamente o en segunda línea, participan los Estados Unidos. Se trata de una variable geopolítica que es lo que en economía petrolera llamamos prima por riesgo al suministro petrolero. Eso integra parte de las variables coyunturales y de las variables estructurales que van a definir la formación del precio del petróleo. Y desde luego que es una variable netamente coyuntural, no es fundamento del mercado, no se trata de oferta y demanda, se trata simplemente de una variable de corte geopolítico, como he dicho ya, y que además donde los productores petroleros, los productores y exportadores, y más específicamente los PEP, no tienen culpa alguna en que por tales alzas o por tales aumentos. La OPEP aportó hace 15 días, el 1 de marzo, a partir del 1 de marzo, 400,000 barriles más a la oferta petrolera. Y no bajó ni en un centavo. Eso quiere decir que no es un problema de oferta, como no es un problema de demanda, aun cuando esté aumentando la demanda. Tampoco es un problema porque el mercado está más o menos bien equilibrado y está bien abastecido. Entonces, toda la culpa la tiene, repito, el elemento, la variable de tipo geopolítico, porque el petróleo es en parte política, por supuesto, en buena parte política. Y ese es el problema. En la medida en que las tensiones sobre Ucrania bajen, bajarán los precios. De hecho, desde la semana pasada, cuando empezaron las conversaciones entre el gobierno de Ucrania y el gobierno ruso para buscar una solución, los precios han bajado. El Brent, que es el primer crudo marcador para Europa y para los analistas del tema de los hidrocarburos, ha bajado desde la semana pasada estos $30. La semana pasada logró estar hace 8 días sobre los $133 y ayer cerró a 107 y no hubo ningún aporte de oferta, ningún aumento de demanda, simplemente fue de que la tensión bajó. El mercado petrolero es un mercado sumamente susceptible y sumamente epidérmico que capta todas las señales que se le envían. Por consiguiente, un hecho y un fundamento como es el de una tensión bélica, donde están envueltos tanto Rusia como Estados Unidos, dos países eminentemente petroleros. Sí, para poner en contexto, señor Rafael, disculpe la interrupción, a las personas que nos están viendo, al ciudadano de a pie, para tratar de entender en palabras sencillas lo que está pasando. La gente se pregunta, si bien Rusia es un país exportador de petróleo por excelencia, también Estados Unidos tiene importantes reservas de petróleo. ¿Por qué esto está afectando la economía en particular de nuestro país? ¿Tiene que ver con un efecto global que no puede evitar de oferta y demanda? Y en todo caso, ¿cuáles serían las medidas que pudiese tomar el gobierno estadounidense? Porque en algunos estados de Estados Unidos han propuesto reducir el impuesto al combustible.
Claro, claro que tiene que ver, por supuesto, la presencia de Estados Unidos y es un efecto global, porque el aumento del precio del petróleo es un aumento, por decirlo así, global, internacional. Independientemente del país del mundo, de los 212 países que integran el mundo, cualquiera, produzca o no produzca petróleo, va a tener su efecto porque el barril ha crecido. ¿Por qué? El precio del barril ha crecido. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo son sumamente volátiles, son muy variables a las circunstancias políticas que se imponen, más allá también de las circunstancias económicas. Y en este caso de Estados Unidos, estoy hablando, cuando hablo de Estados Unidos y de Rusia, estoy hablando de Estados Unidos, el primer país productor de petróleo, el primer país consumidor de petróleo, el primer país importador de petróleo. Y cuando hablo de Rusia, estoy hablando del segundo país productor de petróleo, el segundo país exportador de petróleo, el primer país exportador de petróleo y el segundo país consumidor de petróleo. Entonces, estoy hablando de países no precisamente que venden calculadoras, ni chaquetas, ni carros, ni automóviles. ¿No? Estoy hablando de países eminentemente petroleros. Entonces, por supuesto, eso trastoca y llega al mercado y copia directamente del precio del petróleo hacia abajo. Es un efecto multiplicador, un efecto que va aguas abajo, no solamente en cuanto a la gasolina, en cuanto al queroseno, en cuanto al aceite, al fuel oil, cualquier otro cualquier otro producto que se desprende de la refinación del proceso del crudo. Entonces, bueno, eso va a tener un efecto en el mercado, por supuesto, y en el costo de vida del ciudadano de a pie que caminan por Miami o Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estados Unidos está ubicado en uno de los primeros países mayor consumidor de combustibles. Entonces, todo lo que sea derivados y todo lo que sean productos del petróleo va a tener su efecto en cuanto al alza del precio. ¿Y cuál sería el plan de contingencia que puede activar el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué país de América Latina está en la capacidad de venderle petróleo a Estados Unidos? Porque la realidad es que llenar el tanque de una camioneta, por ejemplo, puede costar $100 y los sueldos se mantienen igual. Toda esta situación ha propiciado también que se ve ahora cómo se están robando la gasolina de los vehículos que están estacionados en cualquier lugar de aquí de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos no tiene problema en cuanto a abastecimiento interno. Estados Unidos está consumiendo en estos momentos 19.7 millones de barriles diarios, de los cuales produce 13.3 millones. Quiere decir que importa 6.400.000, 6.300.000 barriles diarios. Por eso digo yo que es el mayor importador de petróleo y es el mayor productor porque no hay ningún país en el mundo, ni siquiera miembro del OPEP, que produzca más de 13 millones, que es lo que está produciendo Estados Unidos. Entonces no es un problema para Estados Unidos, no es un problema de oferta y demanda, por así decirlo, es un problema simplemente de que como sube el precio del petróleo, por supuesto las empresas que procesan ese crudo, bueno, tienen que reflejarlo a través de los productos y de los derivados que tiene el petróleo y lo reflejan en los precios. Ahí lo único, la única forma que podría actuar Estados Unidos directamente es que intervenga en forma pacífica, por decirlo así, o sirva de ente diplomático para solucionar el problema de Ucrania y Estados Unidos. En 24 horas, si en estos momentos llega a un acuerdo el presidente de Ucrania y el presidente Putin de Rusia y paran la guerra, usted puede estar seguro que mañana los precios caen y vuelven a 60 o 50 o 40 o a un rango entre 40 y 70 a como estaba a los precios de la preguerra. Pero mientras que esté ese elemento geopolítico que amenaza para mí, yo como consumidor de petróleo, amenaza con el abastecimiento que algunos países y que algunas empresas
se han comprometido en términos petroleros. Es, repito, lo que se llama la prima que cobra el precio por concepto de riesgo al suministro petrolero. El petróleo es una mercancía que es diferente a cualquier otra mercancía, porque intervienen allí variables geopolíticas. El petróleo también es política. Ninguno de esos convoys, ninguna de esas unidades militares, absolutamente ninguna se mueve sin la presencia del petróleo, de una u otra forma, directa o indirectamente. Entonces, por ser una materia prima fundamental, vital para el mundo industrializado, sobre todo el mundo industrializado armamentista, y también para el mundo desarrollado. Habrá mayor consumo petrolero en la medida en que haya mayor crecimiento económico. Habrá mayor consumo petrolero en la medida en que haya un desarrollo económico también. ¿Por qué? Porque es una materia prima que va amarrada a la economía, pero va amarrada también a la política, porque es un arma política. Guste o no le gusta aceptar eso a algunos economistas o a algunos políticos. El petróleo es hoy por hoy un arma política para quien lo produce sobre todo y quien pues lo exporta. Señor Rafael, se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera hacerle una última pregunta para que responda brevemente. ¿Estaría el gobierno de los Estados Unidos en la disposición de subsidiar de alguna manera los precios del petróleo para tratar de que no sea el ciudadano común quien asuma el efecto de esta crisis? Eso sí, ahí sí tiene, usted está bien acertada en cuanto a eso como solución, que es que el gobierno, que el Estado norteamericano asuma un subsidio implícito o explícito, cualquiera de lo que sea, preferiblemente progresivo y no regresivo, al tema de la gasolina, al tema del precio de la gasolina. El Estado puede asumirlo y el Estado está en la obligación de hacerlo si el efecto en el bolsillo del ciudadano de a pie, del común y corriente de los Estados Unidos, está siendo muy afectado. El Estado tiene ese paraguas, por decirlo así, ese salvavidas, que es recurrir al subsidio directo en forma progresiva para para abastecer el parque automotor norteamericano, es decir, el mercado nacional de los hidrocarburos en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y por su análisis. Feliz día. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amable, y por aquí seguimos a la orden.